Hola, muy buenas. Mi nombre es Nina Benito y hoy quiero hablarte un poquito de los cuidados oncológicos sin tóxicos, tanto de la piel y bueno, y luego te daré unos tips también para el hogar. ¿Y quién soy yo para hablarte de todo esto? Pues soy una periodista que me he especializado en los últimos 13 años en tóxicos en la piel, sobre todo en materia de disrupción endocrina. Soy la creadora de Organics Magazine, un magazine centrado en cosmética ecológica y tóxicos que llega a tener más de 400.000 páginas vistas al mes. Además, soy la creadora de los Organics Clean Awards, los premios más exigentes de la cosmética ecológica. Soy colaboradora en plataformas de salud como Soy Como Como, networker de la marca de cosmética certificada Ringana y además soy paciente oncológica, ya que en octubre de 2022 me diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo. Siempre parto de una premisa básica. Sin información, la libertad de elección es solo un espejismo, solo una ilusión. Y a pesar de que tenemos muchísimos medios de comunicación y tenemos canales como las redes sociales, Telegram, Instagram, etcétera, no tenemos una información que vaya a las causas y que nos hable realmente de por qué tenemos tóxicos en nuestro hogar, porque esta es la pregunta, ¿no? ¿Realmente tenemos tóxicos en nuestro hogar? Sí, sí que los tenemos y tenemos muchísimos tóxicos. Se ha instaurado esa máxima de si fuese tóxico no se vendería. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Unión Europea al respecto, sobre si tenemos ingredientes tóxicos en nuestro hogar o no. Nunca me invento ninguno de los datos que doy, siempre voy a la fuente y la Unión Europea, pues bueno, es una de las fuentes más autorizadas que conozco para saber si tenemos tóxicos en nuestro hogar o no. ¿Qué es lo que nos dice el Eurostat, que es la fuente estadística de la Unión Europea? ¿Qué es lo que nos dice? Os he puesto los datos de 2022 porque a partir de 2022 los dividen y no podemos tener esta vista global de los ingredientes. Aquí está expresado en millones de toneladas y aquí hablamos de del consumo de químicos, tanto los que se producen en la Unión Europea como los que se importan de otros continentes, sobre todo Asia y África, pero también América. Aquí, ¿qué es lo que nos dice la Unión Europea? Que el total de los químicos que tenemos en la Unión Europea en 2022 fue de 274.000,3 millones de toneladas. Y de estos se encontró que tenían algún tipo de toxicidad, toxicidad para los humanos o toxicidad para el medio ambiente, 196.000,7 millones de toneladas. Es decir, la Unión Europea considera que solo 270 y pico mil, o sea, que solo 70 y pico mil toneladas, millones de toneladas, no tenían ningún tipo de toxicidad. Más de dos tercios de los ingredientes que se consumen en la Unión Europea tienen algún tipo de problemática, o bien para nuestra salud o bien para el medio. Ya que tenemos que para nuestra salud son dañinas 195.6 millones de toneladas. Entonces, ¿por qué se sigue diciendo que todo lo que se vende es seguro? Porque confundimos la seguridad con la toxicidad, que son cosas radicalmente diferentes. Si pusiésemos todos estos tóxicos en una piscina olímpica y esa piscina olímpica pusiésemos una detrás de otra, podríamos ir nadando en una eterna sopa tóxica desde Finisterre hasta la bahía de San Lorenzo en Canadá. Y eso solo lo que consumimos en este pedacito del mundo que es la Unión Europea. Así que imaginad la cantidad de tóxicos que tenemos circulando por el medio, por los mares en todo el mundo. Es algo que realmente me parece escalofriante. Pero vamos a indagar un poquito más en todo lo que nos dice la Unión Europea sobre los tóxicos. El REACH de la Unión Europea es la agencia de los químicos. ¿Y qué es lo que nos dice el REACH? Bueno, pues el REACH lo que nos dice es que la sociedad moderna necesita químicos, eso no nos cabe ninguna duda. Y la industria química de la Unión Europea es un sector importantísimo para la economía europea. Pero la producción y expansión de sustancias puede poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente. La incidencia de alergias, asma, cierto tipo de cánceres y desórdenes reproductivos en Europa va en aumento. Se sospecha que los químicos están contribuyendo a este hecho, pero necesitamos más información. Sabemos muy poco sobre nuestros químicos. Del 99% de ellos no tenemos suficiente información sobre sus efectos, usos y cómo deben ser manejados para ser seguros. Esto lo reconoce la propia Unión Europea.
¿Volarías en una compañía que solo revisara el 3% de sus aviones? Yo creo que todos diríamos que no. Pues estos son los datos del REACH sobre los químicos que se consumen en alto volumen, es decir, aquellos que son más de 1.000 millones de toneladas, con lo cual no estamos hablando de un tóxico que se produzca o se consuma en una industria muy pequeña para producir algo, no estamos hablando del uranio que necesitamos para hacer funcionar una central nuclear, no, estamos hablando de que si son grandes volúmenes, son ubicuos, es decir, están en todos los lugares. Y aquí, ¿qué información nos da el REACH? Pues que solo el 3% de ellos ha sido testado. Después del 11% de ellos tenemos unos datos mínimos. Del 65% de ellos tenemos menos de los datos básicos y del 21% de ellos no teníamos absolutamente ningún dato. Si no volarías en una compañía que solo testara el 3% de sus aviones, ¿por qué te obligan a vivir con un 97% de químicos que no han sido testados? Y ahora vamos a ir un poco a la raíz de por qué ha ocurrido esto. En la Unión Europea y en todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una eclosión de creación de nuevos ingredientes químicos. El ser humano pues se creyó un poco Dios y empezó a crear nuevas sustancias. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en 1981 la Unión Europea se dio cuenta de que había muchísimas sustancias de las que no teníamos ni idea, de que estaban en el mercado, de sus interacciones, de cómo nos debíamos proteger de ellos, de las consecuencias que podía tener su uso, etcétera. Y entonces lo que dijeron es, vale, a partir de ahora todos los ingredientes que se creen van a necesitar tener una especie de risk assessment, es decir, una documentación que acompañe esa sustancia para tener una mínima información de cómo debe ser manejado para ser seguro. Esto serían unas 4.000 sustancias que se pusieron en el mercado desde 1981. ¿Y qué ocurrió con las 100.106 sustancias que había antes? Pues que la Unión Europea dijo, nosotros vamos a hacer ese risk assessment, nos vamos a encargar de hacer ese risk assessment. Vale, pues desde 1993 hasta 2006, ¿sabéis cuántas sustancias había evaluado la Unión Europea? Un total de 39. Desde 1906 hasta 2025, ¿sabéis cuántas más se había evaluado? Unas 2.000. Con lo cual, a día de hoy, seguimos conviviendo con casi 100.000 sustancias de las que no tenemos ni idea de cómo deben ser manejadas para ser seguras. Y ahora quiero hablaros un poquito de los disruptores endocrinos, que para mí son el ojo de Sauron. ¿Por qué? Porque están por todas las partes y todo lo ven. ¿Y qué son los disruptores endocrinos? Bueno, Nicolás Olea, que es el mayor experto en disrupción endocrina para mí del mundo y que además es español y tiene unas conferencias increíbles, y de él es del que he aprendido casi todo lo que sé, dice que son sustancias ajenas a nuestro organismo que interfieren en la actividad normal de nuestras hormonas. Tan sencillo como eso. ¿Tan sencillo o tan complejo? ¿Y por qué digo esto? Pues porque en nuestro organismo tenemos un montón de hormonas que controlan un montón de mecanismos, porque las hormonas no son más que los comunicadores que le dicen a nuestras células qué es lo que tienen que hacer. Entonces son como una especie de chivatos que le van diciendo a nuestro organismo qué sistemas o qué acciones tiene que desarrollar. Pues de ellos depende la reacción de lucha o huida. El sueño y la vigilia se controlan, por ejemplo, mediante la melatonina. Son las responsables del equilibrio homeostático entre la sal, el azúcar y el agua que entra en la célula. Imaginad qué importante es. Liberan la dopamina y la serotonina, las responsables de la sensación de felicidad y placer. También son las responsables de la adrenalina y del cortisol, las hormonas del estrés y la depresión, es decir, antagonistas de las primeras. Nuestro sistema hormonal libera hormonas sexuales en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal e incide en nuestra fertilidad y, por supuesto, en los cánceres hormonodependientes. Y por último, controlan el desarrollo físico y neurológico del feto. Todo el desarrollo del feto está controlado por las hormonas. Imaginad la importancia que tienen las hormonas. Y ahora vamos a ver cómo actúan los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos serían como unos suplantadores de estas hormonas naturales nuestras. Nosotros, ¿qué tenemos?
las hormonas son tan importantes que se han dotado de un sistema como el double check de algunas aplicaciones. Pues esto es lo que hace las hormonas, que tenemos la célula, luego tenemos el receptor hormonal y luego tenemos la hormona. Nicolás Solea lo define como una cerradura y la llave, ¿vale? Puedes tener muchísimas llaves por sangre, pero solo una de ellas va a dar acceso a cada una de las células para transmitirle la información que es necesaria. ¿Qué es lo que puede ocurrir con los disruptores endocrinos? Pues que bloqueen esa información, como si tú metieses un palillo en la cerradura y lo partieses directamente la llave y no va a poder entrar y no va a poder transmitir la información que tiene que transmitir esa hormona. ¿Qué es lo que puede hacer? Que sea una reacción excesiva, es decir, como si tuviésemos muchas llaves, se hubiesen creado muchas copias de las llaves y esas hormonas falsas van entrando cada vez que les da la gana o cada vez que estamos en contacto con estos tóxicos, van entrando en la célula y le van dando una información, con lo cual tenemos un exceso de información. Aquí estaría la clave del hiperestrogenismo, que es la causa de los cánceres hormonodependientes. Y luego también, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber una reacción insuficiente, como puede ocurrir muchas veces con la testosterona, que es lo que les ocurre a los hombres, que cada vez tienen menos testosterona. ¿Por qué? Porque muchos de esos tóxicos lo que hacen es como si quitasen la llave, ¿vale? O sea, impiden que actúe esa hormona porque el disruptor endocrino lo que hace es darle una señal de que emita menos testosterona de la que tiene que emitir. Y todo esto se combina teniendo un montón de llaves diferentes que están haciendo todas estas cosas al mismo tiempo con un montón de tóxicos. Con lo cual, yo lo que no sé es cómo podemos todavía seguir en pie con la cantidad de tóxicos que tenemos. Vamos a hablar un poquito de la T4 y el betastradiol, que son las hormonas más maltratadas de nuestro sistema endocrino, junto con la testosterona. El betastradiol es la hormona sexual femenina por excelencia y funciona en partes tan pequeñas como una parte por billón. ¿Qué es una parte por billón? Pues imaginad, aquí tenemos 69 camiones de 6 ejes. Imaginad que están llenos de arroz y que entre todo este arroz hay una sola lenteja. Pues eso sería una parte por billón. O imaginad que tenemos una piscina olímpica de la que hemos hablado antes, está llena de agua y que cogemos y echamos una gotita de perfume. No seríamos capaces de olerla, pero nuestro sistema endocrino es capaz de detectar esa parte por billón. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los límites de la cosmética están expresados en tantos por ciento y eso es algo que no nos deja este margen de seguridad para hormonas que funcionan en partes tan pequeñas como partes por billón. Y ahora os voy a hablar de algunas claves para que identifiquéis los tóxicos que tenemos en cosmética en 5 sencillos pasos. De esta manera vais a poder evitar los tóxicos más importantes, más disruptores que actúan sobre nuestras hormonas, disruptores endocrinos, para que además de consumir cosmética limpia, pues bueno, no tengáis un exceso de estrógenos, un exceso de hormonas en vuestro organismo, que en estos momentos lo que tenemos que estar es centrados en luchar contra esa enfermedad como es el cáncer o en el caso de que seáis acompañantes, de que podáis entender y que podáis acompañar a las personas que están pasando un proceso oncológico. La primera regla de todas, que tus cosméticos hablen latín y no sepan matemáticas. Es muy sencillo. Si tú le das la vuelta a un cosmético y ves que hay un montón de palabras en latín, está bien. Y si hay muy poquitos números, está perfecto. Pero vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo malo. El primero de ellos, el de la izquierda, tenemos ahí PEG 4, terrible. Dibutil 4 hidroxicinamato, horroroso. Gliceret 2, cocoate. CI 1213 aquil lactate. C 1213 alcohols. Polisorbate 20. PEG 6. Vemos demasiados números. No entendemos absolutamente nada. Yo de aquí no entiendo nada. Es todo un idioma extraño para mí, pero veo que hay muchísimo número. Me voy al de la derecha. ¿Y aquí qué es lo que leo? Oh, tampoco entiendo nada, pero veo que hay muchísimas palabras en latín. Prunus amygdalis dulcis, Synmontia chinesis, Vitis vinifera, Elianthus anus, Vacinum macrocarpón. Bueno, pues aquí ya puedo ver que aunque no entienda demasiado el INCI, que hay muchas palabras latinas. Bueno, pues eso estaría bien porque además no tiene muchos números. Aquí ya podríamos ver que es un producto bueno. Segunda regla de oro.
di adiós al petróleo. Los ingredientes petroquímicos están en toda la cosmética, desde la cosmética low cost hasta la cosmética de lujo de 3 cifras, pasando por la cosmética de farmacia. Está en todas partes. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas muy buenas y es que son extremadamente baratos y extremadamente versátiles. Del petróleo, imaginad todo lo que podemos sacar en el petróleo, desde un plástico hasta una silicona, pasando por un textil de poliéster, un juguete, podemos sacar pinturas, podemos sacar colchones, podemos sacar millones de cosas. Pues lo mismo con la cosmética. Es muy versátil y da unos acabados maravillosos a la piel, pero tiene un pequeño problema y es que son muy tóxicos. Aquí, ¿dónde encontraríamos estos ingredientes petroquímicos? Pues en palabras como parafinum liquidum, es decir, parafina, mineral oil, aceite mineral, un aceite mineral que es el aceite mineral derivado del petróleo, ozoquerite, cera microcristalina, vaseline, dimeticona, dimeticonol o ingredientes acabados en sane o cone, como ciclopentasiloxane. Es decir, son siliconas, pero realmente tienen una base petrolífera, no de silicio. Aquí vemos un ejemplo en, bueno, un producto que seguramente haya estado en todas las casas, está en una latita azul y es súper conocido. Pues el segundo ingrediente es la parafina líquida y el tercer ingrediente es la cera microcristalina. Por si no lo sabéis, en el INCI, que es la forma en la que se expresa los ingredientes en un producto cosmético, el ingrediente que más concentración tiene es el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta que llegamos a los de abajo. Los 5 primeros ingredientes son los que mayor concentración tienen. Y aquí tenemos que el segundo ingrediente es la parafina, el tercer ingrediente es la cera microcristalina, luego vamos a tener otra parafina y tenemos un montón de ingredientes que no tendrían que estar nunca en nuestra piel. Después tenemos también otro producto que también tiene parafina líquida, aceite mineral y luego tenemos aquí, vemos que hay un PEG, que ya os he dicho que los PEG, o sea, los ingredientes que llevan numeritos, pues no sería lo más adecuado. Luego tenemos fenoxietanol, del que hablaremos después, dimeticone, que os he dicho que todo lo que acabe en shane o cone, pues no sería aceptable. Y luego también tenemos los poliacrilatos, todo lo que veamos siempre acrilatos. Esos son microplásticos. Todo el problema que tenemos en los microplásticos, que ya sabemos que tenemos en el cerebro, que tenemos en el cordón umbilical, que está por todas partes, tierra, mar y aire, pues aquí tenemos los poliacrilatos que están muy presentes en nuestra cosmética y de los que deberíamos huir, pero vamos, como de la peste. Tercera regla de oro, dino a los etoxilados. ¿Qué son los etoxilados? Los etoxilados son ingredientes que han pasado a través de un proceso de etoxilación con óxido de etileno. Esto lo hace para conferirle unas características, para ser más amables, para ser más permeables. La verdad es que lo que le aportan a la piel, es decir, lo que se pretende con ellos es bueno. El problemilla que tienen es que el óxido de etileno está catalogado por la IARC, es decir, la IARC es la fundación que se encarga de analizar los ingredientes dependiente de la OMS. Pues la IARC lo ha catalogado como el ingrediente de mayor preocupación en el grupo 1, es decir, es un carcinogénico seguro para el ser humano. No cabe ninguna duda de que el óxido de etileno es carcinogénico. Cuando nosotros hacemos pasar a través de ese proceso de toxilación a un ingrediente por óxido de etileno, quedan trazas de óxido de etileno y de 1,4-dioxano, otro ingrediente calificado por la IARC como probable carcinogénico para los seres humanos. Entonces, vamos a prescindir de todos estos ingredientes etoxilados. ¿Cómo los podemos distinguir? Todos los que acaban en ETH, lauret, olet, miret, paret, todos los PEG, los PPG, los polisorbatos y los iseccionatos también pueden tener esto y algunos arqueosinatos, como el sodium lauril iseccionate y el sodium lauryl sarcosinate. No es menos cierto que hay muchas marcas de cosmética natural que utilizan los iseccionatos porque se puede eliminar esas trazas a través de un sencillo proceso de vaciado, pero eso ya nos deja a nosotros los consumidores el tener que saber si han eliminado o no han eliminado las trazas y esas trazas obviamente no podemos considerar que sean química limpia. Con lo cual, los iseccionatos y, por supuesto, el resto de etoxilados no están permitidos por los sellos ecológicos.
¿Qué ingredientes tenemos aquí? Pues mirad, uno de los más utilizados es el sodium laureth sulfate. Si vais a vuestro cuarto de baño y cogéis vuestro champú, el champú de vuestro bebé, el gel vuestro o el de vuestro bebé, vais a ver que en el segundo lugar seguramente tenga sodium laureth sulfate. Luego tenemos también los PEG, que os he dicho que son ingredientes etoxilados. Aquí tenemos un PEG, dos PEG, tres PEG, cuatro PEG, cinco PEG. Luego tenemos el poliquaternium, que también es un etoxilado, el sodium laureth sulfate, pero tenemos otro también que acaba en ETH, que había visto antes, el Stearet 20, que además es un acrilato, es que lo tiene todo, es un acrilato además toxilado. Todos estos ingredientes van a añadir esas sustancias que son carcinogénicas a nuestro organismo y va a hacer que nuestra piel lo vaya absorbiendo. Si nosotros estamos luchando contra un proceso oncológico, estamos intentando sanar nuestro organismo, estamos intentando llevar una dieta lo más libre de tóxicos posible, no tiene ningún sentido que le estemos aplicando en nuestra piel, que tiene un gran grado de absorción, ingredientes que nos están luchando en contra de nuestra sanación. Otro, Otro ejemplo que además este es de un gel que se vende en farmacia para recién nacidos. Como podéis ver, tenemos el sodio laureth sulfate en segundo lugar, lo vais a encontrar en casi todos los geles. Luego tenemos otro ingrediente toxilado, luego tenemos otro ingrediente toxilado, veis que el uno es cetiaret, el otro es cocet, luego tenemos un polisorbato, después tenemos el metilglucet y todo esto para un bebé. Me parece realmente escandaloso que todas estas cosas se puedan poner en la cosmética. Luego sí, ¿qué es lo que nos hace la marca? Pues la marca nos pone muy grande que tiene extracto de avena. ¿De qué me sirve el extracto de avena si tienes un montón de ingredientes etoxilados para la piel de mi bebé? Tercera regla de oro. Huye del claim paraben free. ¿Y esto por qué? ¿Porque los parabenos sean buenos? No, los parabenos son terribles, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que detrás de los parabenos de paraben free o sin parabenos tenemos otros ingredientes que también son muy malos, como el fenoxietanol, que lo hemos visto antes, las sociazolizonas, que son las famosas, las sociazolizonas son el catón CG. Si alguna vez habéis conocido a alguna persona que dice, Buah, es que tengo alergia al catón y en la peluquería me han dicho que ya no me puedo aplicar este tinte, son personas que están sensibilizadas y que tienen alergia a todas las sociazolizonas. Pero como el catón CG es la marca comercial de una sociazolizona, pues muchas veces no somos capaces de asimilar lo uno al otro. Y luego tenemos el 2-bromo, 2-nitropropane, 1,3-diol, que es otro conservante muy bueno, pero que también tiene muchísimos problemas para nuestro sistema hormonal. Y luego tenemos el DMDM y dantoil. Todos estos ingredientes están detrás de sin parabenos, no ponemos parabenos. Bueno, pues a veces detrás del sin parabeno tenemos ingredientes que son tan letales, bueno, letales no, que son tan malos como los parabenos, que en estos momentos el metilparaben y el propilparaben son los ingredientes que más se utilizan en cosmética, aunque están siendo desbancados muy de cerca por el fenoxietanol y las sociazolizonas, tanto la metilsociazolizona como la metilclorosociazolizone, que son los dos ingredientes que vas a encontrar y es muy fácil verlos. Ahora vamos a ver por qué. Porque son enormes. Mirad, lo tenemos aquí. Metilicloroisociazolizones son palabras así de grandes, lo vamos a encontrar enseguida. Y lo tenemos en la parte baja. Y aquí tenemos el fenoxietanol, la metilicloroisociazolizona y la metilisociazolizona. O sea, tenemos estos tres. Pero además, ¿qué tenemos? Tenemos un etoxilado como el sodium laureth sulfate, tenemos el poliquaternium, tenemos más acrilatos. Bueno, tenemos un montón de ingredientes que a simple vista vamos a poder desechar una composición. No nos hace falta saber 300 ingredientes. Ya veis que aquí estamos viendo muy poquitas cosas, pero que nos ayuda a ver que esto no sería para nosotros, incluso sabiendo que en la parte alta del INFI tenemos el aceite de argán o tenemos el aceite de naranja o que también tenemos aquí más aceites. Todo esto nos lo van a poner seguramente como claim en el envase, pero nosotros tenemos que darle la vuelta y leer todo esto y enseguida pues lo vamos a dejar en la estantería. Aquí tenemos otro también. Estoy hablando de marcas que son súper conocidas, ¿vale? Estos son dos champús que podemos encontrar en cualquier
centro comercial, lo podemos encontrar en la planta baja de los grandes almacenes, lo podemos encontrar en un montón de lugares. No son productos extraños que me haya sacado yo de la manga. Luego aquí tenemos también pues lo mismo, el sodium laureth sulfate y su amigo, el sodium lauryl sulfate. Luego tenemos una silicona, tenemos un parabeno y tenemos dos sociazulizonas. Quinta regla de oro, di no a las siglas. Las siglas, todo lo que no podamos entender de un INCI, tendríamos que quitarlo de nuestra vista. ¿Por qué? Porque no lo estoy entendiendo. Si es algo que yo no comprendo, ¿cómo lo voy a comprar y lo voy a consumir? Tenemos que entender qué es lo que nos estamos poniendo en la piel. Aquí tenemos, ya hemos hablado de la DMDM y Dantoin, de los PEG y los PPG, el EDTA, que también lo vamos a encontrar como conservante en la alimentación. El BHA, que es el butilhidroxianixate, y el BHT, que es el butilhidroxitolueno, que también lo encontramos en los alimentos bajo el E320 y el E321. En estos momentos la Unión Europea se está planteando si prohibir el BHA y el BHT porque tiene una implicación con el cáncer bastante importante. Entonces, bueno, de momento lo podemos encontrar. Descartando siempre de vuestros alimentos. El BHA, el BHT y el EDTA lo vamos a encontrar siempre en latas de conserva y en botes, obviamente no en productos ecológicos, porque en productos ecológicos está prohibido, pero sí que lo podemos encontrar en muchos lugares. Y luego tenemos las etanolaminas, que son compuestos de amoníaco. Tenemos la monoetanolamina, la dietanolamina y la trietanolamina, o sea, MEA, DEA y TEA. Vamos a huir de esos compuestos. Y aquí tenemos, pues bueno, esto es un producto que se utiliza para la higiene íntima. Además, es un producto que se vende en las farmacias, es un superventas en farmacias. Y aquí lo que tenemos no es el sodium laureth sulfate, que es el más famoso de todos. Aquí tenemos el Miret, que es diferente, pero sigue siendo un etoxilado. Luego tenemos dos PEG, un poliquaternium y además tenemos el perfume. ¿Qué es el perfume? El perfume no es ni más ni menos que una fórmula patentada que se le añade para dar aroma, pero en esa fórmula patentada tú no tienes derecho a saber qué ingredientes hay y qué ingredientes puede haber en el perfume. Cualquiera de los 3.000 ingredientes aprobados en cosmética. El problema de todo esto es que todos estos ingredientes son 100% legales. No estamos hablando de que sean productos ilegales, no estamos hablando de que sean productos que se están saltando la normativa. Estamos hablando de que la seguridad es diferente de la legalidad. La Unión Europea va muy lenta a la hora de prohibir las cosas y yo siempre intento hacerle ver a la gente que legal no es igual a inocuo. En estos momentos el tabaco es legal, pero creo que a ninguna persona le cabe duda de que el tabaco no solo no es inocuo, sino que es sumamente perjudicial. No tiene absolutamente nada que no sea perjudicial el consumo del tabaco y sin embargo lo tenemos ahí, lo tenemos en la calle, lo podemos adquirir. Tranquilamente en los estancos, etcétera. Pero no nos cabe ninguna duda de que es algo dañino, con lo cual legal no es sinónimo de inocuo. Pues aquí nos pasa lo mismo, todo esto es legal, pero no es inocuo. Aquí tenemos lo que os he dicho antes, ciclopentasiloxane, un siloxano, es decir, una silicona, un PEG, el fenoxietanol, otro PEG, perfume, trietanolamina. Hemos visto que las MEA, DEA y TEA lo podemos ver como TEA o lo podemos ver como trietanolamina. Aquí tenemos cera microcristalina, que os he dicho que era un derivado petrolífero. Luego tenemos el ciclohexasiloxane, que aquí vemos un siloxano y dos siloxanos. Y aquí tenemos el tetrasodium EDTA y el BHT. Vamos, esto es un compendio de tóxicos. Que sí, que tenemos por aquí algunos ingredientes que podemos ver. Ah, mira, un aceite. Bueno, tenemos aquí un aceite. Luego tenemos a la antoína, que es buenísima. Luego tenemos aquí, cuando veis Olus, ¿vale? Aceite vegetal es que no se sabe qué aceite es. Y esto ya nos tiene que alertar un poquito. Luego aquí tenemos el aceite de girasol, luego tenemos la vitamina E, tenemos aceite de borraja. Sí, vale, todo esto está muy bien, pero todo esto ya nos dice que no deberíamos comprar este producto por muchos aceites y muchos ingredientes maravillosos que lleve. Luego vamos a hablar un poquito de la rutina facial correcta durante el tratamiento. Cuando estamos en tratamiento oncológico, la piel se resiente muchísimo. Em, Tened en cuenta que para matar el cáncer le estamos metiendo una cantidad de tóxicos a nuestro organismo increíble. Esos tóxicos son necesarios, pero
lo que está incrementando es la toxicidad de todo nuestro organismo y la piel se resiente mucho, porque la piel no es más y menos que la manifestación de lo que ocurre fuera, si hace aire, si hace frío, se me corta, me salen sabañones y de lo que tenemos dentro, ¿vale? Una alergia, algo que me sienta mal o en este caso una toxicidad acumulada por la quimioterapia. Entonces vamos a optar por una rutina facial que sea muy minimalista. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Cuatro focos. Los cuatro focos que vamos a atender será la hidratación, que va a ser muy importante porque la quimioterapia nos deshidrata bastante. Nutrir porque nos seca mucho la piel, nos quita muchísimo sebo. Luego, que tenga propiedades antiinflamatorias porque tenemos la piel en alto, nuestro organismo no sabe lo que le está pasando porque de repente le estamos metiendo una carga tóxica impresionante para matar al cáncer, que es lo que tenemos que hacer, acabar con ese cáncer. Y luego, pues si tenemos ya determinada edad, pues que tenga unas propiedades well aging. Y por supuesto, vamos a optar por una buena protección solar sin disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Cosméticos que sean lo más minimalistas posible, que no lleven colorantes añadidos, que no lleven conservantes, que no lleven ingredientes de relleno para que sean lo más puros, que no lleven sustancias petroquímicas, que no lleven aceites esenciales. Nina, pero si los aceites esenciales son maravillosos, sí, los aceites esenciales son maravillosos, pero llevan algunos ingredientes que tienen una capacidad alergénica. Entonces, yo lo que quiero es que mi cuerpo tenga que prestar la mínima atención a lo que yo ingiero y a los tóxicos que me rodean para centrarse en vencer ese cáncer. Entonces yo lo que voy a buscar es la cosmética más minimalista que pueda encontrar. Y por supuesto no, voy a conseguir productos cosméticos que no tengan los ingredientes de estas 5 reglas que os he dado. El cuidado facial oncológico, ¿cuál sería? A ver qué se me ha ido. Vale, pues lo primero, un limpiador suave. Lo mejor es que sea en crema o en aceite. Vamos a poner esa crema o ese aceite, una crema, un aceite, una leche. Vamos a evitar todo lo que sea espumas porque las espumas lo que hacen es eliminar parte de nuestro sebo. Y como os he dicho, el tratamiento oncológico nos deja la piel muy seca, tanto a nivel de hidratación como a nivel de sebo de glándulas sebáceas. Nuestro manto hidrolipídico está siempre en un equilibrio increíble y necesita, como dice, hidros, agua, lípidos, aceite. Entonces, el sebo y el agua vamos a necesitarla. Entonces, vamos a intentar remover al mínimo el sebo con un limpiador muy suave en crema o en aceite. Lo vamos a aplicar, luego vamos a coger una muselina húmeda con agua templada, ni caliente ni fría en extremo. La vamos a humedecer, la vamos a escurrir y vamos a retirarlo de forma muy suave por el rostro. Tónico sí se desea, ¿vale? El tónico a mí me gusta mucho utilizarlo, pero sí que es verdad que cuando yo estaba con el tratamiento oncológico tenía la piel tan delicada que ni siquiera el tónico me iba bien. El tónico es muy bueno porque lo que nos hace es equilibrar ese pH y además nos prepara para recibir el tratamiento posterior. Serum también sí se desea. El serum formaría parte de una rutina porque el serum es altamente concentrado, tiene muchos nutrientes y nos ayuda a llegar a las capas más profundas de la piel, pero en estos momentos a mí lo que más me interesa es que tengamos la piel protegida y que tengamos la piel nutrida e hidratada. ¿Y esto con qué lo vamos a conseguir? Con una buena crema hidratante, ¿vale? Que nos va a aportar esa calma, sobre todo si tenemos tirantez. Yo me acuerdo cuando a mí me daban la quimioterapia, a mí me salía aquí como 2 líneas, parecía un panda, me salían 2 líneas rojas después de ponerme la quimio y me ardía la cara. Entonces a mí una buena crema hidratante me salvaba de esa sensación constante de me arde todo. Y luego protección solar. La protección solar solo en horas de máximo sol. Tenemos que aprovechar la radiación infrarroja de la salida del sol y la puesta del sol porque es una recarga inmunológica. A mí cuando estaba recibiendo la quimioterapia y la radioterapia me dijeron que no debía tomar el sol. Yo no me exponía en las horas de máximo sol, pero sí que me exponía a primera y a última hora porque eso nos va a ayudar a tener más protección en nuestro organismo, sobre todo la radiación infrarroja. El cuidado bucal. El cuidado bucal me parece súper importante
Yo tuve todos los efectos secundarios que pude tener con la quimioterapia, fue terrible. Yo tenía toda la boca llena de llagas, el paladar, la lengua, la parte de abajo, hasta me llegaba hasta la parte de atrás de la lengua. No podía ni hablar cuando me daban la quimioterapia. La primera semana era terrible. Entonces yo necesité unos cuidados muy importantes en la boca. ¿Qué es lo que yo utilicé? Bueno, pues yo lo que utilizaba era el Tooth Oil de Ringana, porque es un aceite que te sirve para hacer enjuagues, para hacer el oil pulling y para lavarte la boca. Después lo que utilicé para las llagas era el Piralbex, que es una solución alcohólica de ruibarbo, que va súper bien para las llagas cuando tenemos muchísimas llagas y no podemos con nuestra vida. Luego el spray de propóleo blanco que no contiene alcohol, me lo ponía constantemente para la garganta, para las mucosas. Me hacía también gárgaras y hacía también enjuagues con agua de mar. En envase de vidrio, por favor. Y luego lo que descubrí a última hora, cuando ya estaba acabando mi tratamiento, una amiga que había padecido también un cáncer me dijo, Buah, si es que es súper bueno el aceite de hipérico en la boca, va súper bien para las llagas. Y hace poco, desgraciadamente, una amiga mía tuvo cáncer, que ya lo ha superado, y le di esta receta y me dijo que le iba súper bien. Entonces, bueno, cuando tengáis esas llagas que no podéis con vuestra vida, que no podéis ni hablar, yo no podía ni llorar del dolor que tenía, o sea, quería llorar de tanto dolor, pero no podía ni llorar porque simplemente la mueca de llorar me provocaba más dolor. Fue muy duro para mí el tema de las llagas y el aceite este me ayudó muchísimo al final del tratamiento. Cuidado corporal. Vale, para el cuidado corporal vamos a tener muchísima atención en los desodorantes. Mirad, el desodorante es uno de los productos que puede marcar también el cuidado corporal. ¿Por qué? Porque tanto los parabenos como el clorhidrato de aluminio están muy relacionados con el cáncer. Ahí tenemos los estudios de Philippa Darbre, que ha hablado muchísimo, largo y tendido sobre esto, sobre los parabenos que se han encontrado en los cánceres de mama y se han encontrado en los cánceres de mama sin metabolizar. ¿Qué significa esto? Que ha sido una exposición dérmica, que han llegado intactos a los tumores. En el 95% de ellos hay parabenos. Y luego tenemos el problema del aluminio clorhidrato, el clorhidrato de aluminio. El clorhidrato de aluminio es un ingrediente que se echa para que no sudemos tanto y para que no olamos. Pero la contrapartida es que lo que hace el aluminio, el clorhidrato de aluminio, no es que sea carcinogénico, es que incide de forma decisiva en que un cáncer tenga metástasis, con lo cual vamos a evitar totalmente tanto los parabenos como el resto de ingredientes de los que hemos hablado. Aquí tenemos un producto que se utiliza muchísimo, es súper conocido y tenemos ahí el clorhidrato de aluminio, Stearet, luego tenemos el perfume, otro Stearet, el Disodium EDTA, bueno, tenemos un montón de ingredientes que no deberían estar ahí. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Pues vamos a evitar todos estos ingredientes, tanto el clorhidrato de aluminio como la piedra de alumbre. La piedra de alumbre es aluminio también y la vamos a evitar. ¿Qué es lo que vamos a optar? Por desodorantes que tengan alguno de estos certificados de ahí. Decocert, Cosmebio, Demeter, que es el sello más estricto que hay de cosmética en todo el mundo, Acene, Bioinspecta, que es el sello que utilizan la mayor parte de las marcas ecológicas españolas, BDIH, Natrus, Soil Association, USDA, ICEA y Vida Sana, que va junto con el de Bioinspecta. Todos estos sellos nos van a garantizar que no tengan ninguno de estos ingredientes excepto la piedra de alumbre. Ahí sí que tendremos que mirar que no lleve potasio alum o piedra de alumbre, porque sí que está aceptado por las certificadoras. El perfume, también vamos a huir del perfume. El perfume que todo lo que tiene es marketing. Como os he dicho antes, esta palabra engloba más de 3.000 sustancias, muchas de ellas son tóxicas y no tienes derecho a saber porque son secreto industrial. Exactamente igual que no puedes saber qué lleva la fórmula de la Coca-Cola, porque entonces todo el mundo la imitaría. Pues un perfume exactamente igual. ¿Cuáles son algunos de los tóxicos? Primero, el alcohol de nat. El alcohol de nat es un alcohol que la Unión Europea es muy cachonda y entonces se entiende que si no tuviésemos alcohol desnaturalizado, cuando se desnaturaliza un alcohol es para añadirle un amargante. Entonces entienden que si nosotros el alcohol de las heridas no estuviese desnaturalizado, nos lo echaríamos en el cubata. Entonces, todos los alcoholes están desnaturalizados porque así es mucho más barato. Cuando una marca opta por un alcohol no desnaturalizado, tiene que pagarlo a precio de
alcohol de beber, es decir, con un impuesto casi revolucionario. ¿Cómo se desnaturaliza? Hay muchas maneras de desnaturalizar el alcohol. Se puede hacer con ácido cítrico y se puede hacer con talatos, que es con lo que lo hace la mayoría de las marcas. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Pero no tienes derecho a saber si la marca de cosmética que utiliza este alcohol desnaturalizado lo hace con talatos o lo hace con una simple y sencilla vitamina C, un ácido cítrico. Los talatos. Los talatos son tóxicos para la reproducción por la Unión Europea y pueden llegar a ser casi el 10% de la fórmula. ¿Por qué lleva talatos los perfumes? Porque son los responsables de que tú te pongas un perfume a las 8 de la mañana y que cuando llegas a las 7 de la tarde a tu casa hagas, si es que aún huele este perfume, es que es buenísima esta colonia porque todavía huele. No son las moléculas aromáticas, son los talatos que son plastificantes, entonces plastifican esas moléculas aromáticas y hacen que dure mucho más. Greenpeace hizo un informe hace algunos años que se llamaba Odetoxis y es increíble este informe, en el que analizó 36 marcas de colonia. Eternity for Woman de Calvin Klein fue la que obtuvo los niveles de talatos más altos. Hay muchas otras marcas famosas analizadas, lo podéis buscar en internet y realmente es escalofriante la cantidad de tóxicos que puede llevar un perfume y que además nos lo ponemos en los pulsos. Y luego tenemos los almizcles sintéticos, como son el tonalide y el galaxolide, que también son disruptores endocrinos. Estos almizcles sintéticos están en todos aquellos productos que huelen a limpio, desde tus perlas de lavado a tu desodorante, pasando por tu colonia, etcétera. ¿Huele a limpio? Almizcle sintético. Antes se extraía del buey almizclero, obviamente es una barbaridad hacer esto, pero la opción sintética no ha sido nada buena para nuestras hormonas. Cuidados durante la radioterapia. Cuando yo me dieron la radioterapia, yo tuve unos cuidados que me permitieron tener la piel súper, súper bien. Lo primero que vamos a elegir es una aloe vera. Yo lo que hacía era, después de la radioterapia, cogía una bolsa de estas que venden ahora, que tienen ahora en los supermercados para la fruta y la verdura, que son ecológicas, que no son de plástico. Entonces cogía y me llevaba una aloe vera, un buen aloe vera ecológico y me metía en el bolso. Terminaba mi radiación y me ponía una buena capa en la zona donde me estaba en la radiación y me ponía una bolsa de estas para no pringar toda la ropa y para que se mantuviese ahí el aloe vera. Después llegaba a casa, me duchaba y entonces me ponía un aceite o una crema. Vamos a buscar cremas y aceites que tengan aloe vera para hidratarnos, porque la aloe vera tiene una gran capacidad de hidratación. Luego vamos a buscar que tenga ceramidas y que tenga centella asiática. La centella asiática es un ingrediente casi milagroso, es un ingrediente que a mí me encanta y que además tiene una capacidad de recuperación de la piel increíble. No vamos a poner aceites esenciales, no nos vamos a exfoliar la piel aunque se nos esté arrugando, ni vamos a añadir ácidos AHA y no vamos a poner extractos demasiado activos, ¿vale? Si quieres utilizar un aceite puro, el aceite de frambuesa o el de semilla de Carlota va súper bien. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de regeneración y de protección contra la radiación. Y el cuidado de las cicatrices. Si hemos tenido una operación, vamos a cuidar nuestra cicatriz de la forma más saludable posible y sin añadir ingredientes tóxicos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos hidratar la piel con el aloe vera. El aloe vera nos ayuda muchísimo a cicatrizar, sobre todo si tenemos prurito o se nos ha quedado eh, que tenemos la zona como muy caliente y muy sensible. Y luego, ¿qué vamos a añadir? Obviamente, centella asiática y también el aceite de rosa mosqueta. Para mí, el aceite de rosa mosqueta es el rey de los ingredientes cicatrizantes. Eso sí, vamos a dejar pasar unos días, ¿vale? Hasta que ya que nos quiten los puntos y ya esté eso cerradito para empezar a aplicar el aceite de rosa mosqueta o de centella asiática. Algunos tóxicos que tienes en tu hogar. Esto son unas recomendaciones genéricas para que, bueno, pues vayas eliminando poco a poco esos productos tóxicos que van liberando disruptores endocrinos y que no queremos tener cerca porque estamos centrados en cuidarnos y en curarnos. Para mí algo muy importante fue formar parte activa de mi sanación y dejar de ser una mera paciente para ser una actante. Esto me dio un poder, saber que yo podía hacer algo para mejorar, que yo creo que fue clave en mi recuperación. Vale,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues los plásticos en el hogar, tenemos muchísimos plásticos, vamos a intentar evitarlos al máximo. El agua embotellada contiene talatos. Si podemos, nos vamos a llevar agua a nuestra sesión de quimioterapia para ir bebiendo. Nos la vamos a poner en una botellita de vidrio y no en una botella de plástico. Si vivimos en una zona en la que el agua nos dé repelús, como me pasa a mí, que el agua está asquerosa, vamos a optar por un filtro, un buen filtro de agua. Y si no tenemos más remedio que comprarla embotellada, vamos a optar por este tipo de botellas, ¿vale? Este tipo de plástico duro y no el plástico PET, como esta de Regás, de Vichy Catalán, que es un plástico muy duro. Tiene menos disruptores endocrinos que el típico PET transparente, que además es que lleva un montón de sustancias para que no amarille, para que no salga algas, bueno, lleva un montón de talatos, lleva un montón de mierdas que realmente nos las estamos bebiendo. Después, envases de plástico, los típicos tuppers, pues contienen talatos y bisfenoles. Sí, el bisfenol A está prohibido en muchos productos, pero tenemos el bisfenol S, el Z o el F, que hacen exactamente lo mismo, solo que no tienen tan mala prensa. Y te ponen sin bisfenol A, pues es un poco como con los parabenos, ¿no? Y te pongo otra cosa que te la cuelo. Opta siempre por el cristal. El cristal es increíble, tiene una vida súper larga, es reutilizable, lo podemos lavar, es maravilloso. Film de plástico, otra opción terrible. Opta por envases sostenibles como el cristal o el film de cera de abejas, el B-Wrap o las bolsas de silicona platino de grado médico. Esto sería solo para conservar productos en seco, no sería para poderlos congelar porque la silicona también tiene esta pequeña problemática, ¿vale? Luego, vamos a utilizar sartenes, panificadoras, air fryer, cazo sin PFOAs, perfluorados. Busca el distintivo PFOA free, pero incluso en ese caso puede tener PFAS. Entonces, vamos a intentar que sean productos de materiales nobles, como el acero, como el hierro, como el vidrio, etcétera. Vamos a optar siempre por botes de cristal en vez de latas porque tiene un revestimiento plástico que nos comemos. ¿Para qué? Para evitar que, sobre todo cuando es un tomate, cuando es una sustancia ácida, para evitar que reaccione con el metal, lo que hacen es recubrirlo con una capa de plástico y nos la estamos comiendo. Todos los tóxicos son polímeros que con el calor o con el frío son peor. No los metas en el microondas ni los congeles. Y esto es lo que te comes cada semana en plástico. Esto es lo que se calcula que te comes cada semana en plástico, 5 gramos de plástico. Por eso vamos a evitar todo esto que hemos dicho. Luego también tenemos aquí unos alimentos que tienen un montón de disruptores endocrinos. Opta siempre que puedas por la alimentación ecológica. Sé que es un esfuerzo económico, pero de verdad tu salud te lo va a agradecer. Sobre todo aquellas frutas y verduras que se comen con cáscara. Oye, pues a lo mejor aquellas que no tienen cáscara, pues, o sea, aquellas que tienen una cáscara dura, pues igual tampoco penetra tanto. Pero todas aquellas que se comen con la cáscara, como pueden ser las fresas, pues vamos a intentar que no. Que sean de cultivo ecológico. Aquí tenemos pues este estudio que hicieron de Ecologistas en Acción en el que se habla de todos los disruptores endocrinos que tienen los productos de consumo y hay un montón de plaguicidas con disruptores endocrinos que es realmente aberrante que esto se permita. Y ahora con todo este problema que vamos a tener con los tratados de Mercosur, mucho más. Así que todo lo que puedas consume de cercanía y consume ecológico. No solo vas a estar apoyando a nuestros agricultores, sino que además vas a luchar de forma activa por tu salud. Y ahora, con todo esto que me has contado, Nina, ¿por dónde empiezo? Estoy mareada, no sé qué hacer. Vale, lo primero que tienes que hacer es felicitarte por querer cambiar las cosas. De verdad, eso es un gran paso, sobre todo en la situación en la que estás, tanto si eres paciente oncológico como si tienes a una persona a la que quieres acompañar en su proceso oncológico. Bravo por haber llegado hasta aquí. Cada pequeño gesto es digno de celebración y un paso más para empezar a ser actante y no solo paciente en tu proceso. Ahora te voy a dejar algunos tips sobre tóxicos para empezar poco a poco y unas normas muy básicas. Lee todos los ingredientes de lo que compres, lo que he dicho antes. Los 5 primeros ingredientes de cosmética y alimentación son los más importantes. Que tu cosmética hable latín y no entienda de matemáticas. En alimentación, si uno de ellos es azúcar, tampoco. Ya sabemos que el azúcar es el alimento principal de las células oncológicas, con lo cual vamos a intentar reducir al máximo el consumo de azúcar.
el consumo de azúcar y obviamente lo que se pone en sustitución del azúcar, ¿vale? El aspartamo, etcétera. Todo eso fuera. Compra productos ecológicos y mínimamente procesados para alimentarte. Los huevos y la leche son el cambio más importante. La pasta, el vinagre y las harinas tienen precios muy similares a los convencionales y representan una grandísima mejora. Ajusta los cambios a tu presupuesto. Cada cambio es una gran victoria. El ayuno intermitente antes de la quimio es una grandísima idea. Yo practico el ayuno intermitente desde hace 5 años. Sí que es verdad que durante mi proceso oncológico no lo podía hacer todos los días porque yo rechacé el 90% de los alimentos y hacía una dieta cetogénica muy estricta. Y para mí era un tormento seguir esta dieta, entonces tenía que comer varias veces al día. Y lo que sí que hacía era la noche que me iban a dar quimioterapia al día siguiente, no hacía ese ayuno estrictamente. Consulta, por supuesto, con tu oncólogo esta posibilidad y sigue la cuenta de lo que diga tu oncóloga para saber más del tema. De verdad, es una oncóloga súper top que hace estudios muy interesantes, indaga muchísimo y todo lo que dice para mí es que es de cajón y ojalá toda la comunidad oncóloga tuviese esta misma visión de cómo se tiene que tratar a un paciente de cáncer. Cambia tu desodorante y tú solo harás sí o sí. Cuando tengas que renovar el menaje del hogar, elige productos sin plástico y sartenes, cazos y ollas sin PFOAs. Aspira y ventila la casa siempre que puedas, incluso si vives en Madrid, en pleno centro, al lado de la M30 o la M40. Ventila, porque dentro de nuestro hogar tenemos un montón de tóxicos que se depositan en el suelo por los electrodomésticos que están en stand-by, por toda nuestra ropa, etcétera. A la hora de comprar ropa, elige siempre materias primas naturales y sostenibles y procura que tu ropa interior sea siempre ecológica y sin colores. Y no, no vale un pastón. Aldi, Lidl y Zeia, fijar en qué niveles estamos, incluso Carrefour, tienen productos ecológicos muy asequibles de precio para empezar a cambiar las cosas, sobre todo en ropa interior, pijamas, etcétera. En mi web ninabenito.com puedes suscribirte y contratar una asesoría especial para ver tu caso. En mi perfil de Instagram ninabenito-bajo tienes un montón de tips, así como enlaces para mi tienda de hogar y de cosmética con productos sin tóxicos testados y certificados uno a uno por mí. Consúltame para elaborar tu rutina facial y corporal con estos productos sin ningún tipo de compromiso. Y ahora quiero darte algunos tips como paciente, no como experta en disruptores endocrinos. Hay tantos cánceres como pacientes. Cada tratamiento es totalmente diferente y los efectos son distintos. Y no podemos generalizar con frases como ahora los tratamientos han avanzado mucho y ya no se cae el pelo, que son cosas que me decían a mí y obviamente se me cayó el pelo, o todo lo contrario, se te van a caer las uñas, se te van a poner negras, se te van a caer las uñas, se te van a caer los dientes. A través de Instagram yo entiendo que había mucha gente que quería compartir conmigo sus experiencias, pero no es necesario todo este tipo de experiencias porque en mi caso no me pasó todo esto. No le cuentes a una persona con cáncer toda la historia de todos tus familiares con cáncer, y menos si han fallecido. Esto puede ser algo de cajón, pero en el intento de ayudar y de que esa persona eh, esté en alerta, le damos una información que realmente no es necesaria. Tampoco necesita verse 100.000 millones de programas o de podcast sobre oncología en el que se habla de tasas de supervivencia y se habla de cosas que en esos momentos ese paciente no necesita. Pregúntale a esa persona cómo quiere que te comportes. Algunas personas necesitan mimos y atención y otras que les dejen en paz. Si realmente quieres ayudar a esa persona, pregúntale. En mi caso, tuve personas que se alejaron directamente, no me preguntaron nada, desaparecieron porque les daba miedo, eh, que no sabían cómo tratarme. Pero hubo otras personas que me preguntaron y yo se lo agradecí muchísimo. Oye, ¿a ti te gusta que te llamemos? Cuando estás hecha una mierda, ¿quieres que te llamemos para darte ánimos o quieres estar en tu propia cueva? Es maravilloso que le preguntes a una persona que necesitas en estos momentos y que ella sea el centro. Si quieres ayudar a alguien con cáncer, no te molestes si no desea tu compañía. Quizá te lleves a sus hijos a dar una vuelta o le ayudas con la compra y te lo agradecerá mucho más que una visita cuando esa persona lo único que quiere es estar con ella misma porque no se encuentra nada bien y que le puedas ayudar para hacer esos quehaceres del día a día
para ella va a ser una grandísima ayuda y un gran soporte, más allá del hecho de que quieras estar con ella, abrazarla o compartir con ella estos momentos. A pesar de que hay mucha información sobre lo bien que funciona la dieta cetogénica, el ejercicio y los suplementos con hongos y la ausencia de tóxicos, si la persona enferma no lo ve, la vas a cargar con más problemas que soluciones. Yo decidí hacer una dieta cetogénica, yo me puse en manos de una oncóloga integrativa que me dio un montón de suplementación, pero en mi caso esta oncóloga quería que yo hiciese una terapia que solo estaba en Barcelona. Yo no podía ni moverme cuando me daba la quimioterapia. Yo tenía un montón de efectos secundarios y este centro médico me hizo sentir muy mal al no poder ir a Barcelona a darme esta terapia alternativa. Con lo cual, lo que estaba haciendo era hacerme sentir peor. Lo que tenemos que hacer es empoderar a este paciente que tiene cáncer y no causarle más problemas. Está muy bien que dé todos estos pasos, pero si vamos a hacer que se sienta peor y que se sienta parte de un problema y que sienta que no está ayudando a su proceso, esto le va a causar una sensación de impotencia que va a ser peor que se pase el día comiendo chuches como aquel que dicen. Entonces vamos a ayudarle hasta el punto que esa persona pueda. No vamos a atravesar ese punto hasta llegar al punto de rotura. Vamos a situarnos siempre, siempre en un lugar en el que sumemos y no restemos, a pesar de que para nosotros sería más importante que hiciese un montón de cosas. Vamos a pensar siempre en esa persona y no en lo que nosotros queremos para ella. Y por último, mientras hay vida, hay esperanza. Siempre, siempre, siempre. Aceptemos los diagnósticos médicos, no los pronósticos. A mi padre hace 20 años le dieron un pronóstico médico cuando le dijeron, Antonio, arregle los papeles, y mi padre se vino abajo. A mí, sin embargo, lo que me dijeron es, vas a ver crecer a tu hijo. Y me agarré a esa situación, me agarré a ese diagnóstico, a ese pronóstico maravilloso que me dieron. Si eres médico y estás viendo esta charla, si estás viendo esta pequeña conferencia, por favor, es súper importante cómo trates a tus pacientes y la forma en la que les hables. No podemos ocultarles información, pero la forma en la que se lo digamos va a hacer que un paciente se hunda o se empodere. Vamos a buscar las palabras exactas para darle fuerza, porque la comunidad médica todavía no tiene idea del poder que tiene nuestra mente en los cuidados oncológicos. Te deseo un proceso de recuperación maravilloso y si eres una acompañante, deseo que ayudes de corazón a esta persona que está atravesando probablemente uno de los momentos más duros y difíciles de toda su vida. Os abrazo enormemente.